tierra, Dios. Así es, Padre. Lo creemos en esta mañana, como en el cielo, como todos te adoran en el cielo, adoramos aquí en la tierra. Así es, Dios. Atmósfera cambianza, tu espíritu está aquí, es evidente tu mover, tu espíritu está aquí, atmósfera que tu poder descienda hoy, venga tu reino.
aquí tu voluntad como en el cielo, que tu poder descienda hoy, venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad como en el cielo, que tu poder descienda hoy, venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad como en el cielo. Milagros pueden suceder, tu espíritu está aquí, es evidente tu mover, tu espíritu está aquí, milagros pueden suceder, tu espíritu está aquí. Te guarde y bendiga, que extienda su amor, te muestre favor, Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor, te muestre favor, Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, amén, amén.
tus hijos que te cubran con su gracia hasta 1000 generaciones. Tu familia, tus hijos, los hijos de tus hijos que te cubran con su gracia hasta 1000 generaciones. Tu familia, tus hijos, los hijos, tus hijos te cubran con su gracia hasta 1000 generaciones. Tu familia, los hijos, tus hijos, su presencia acompañe donde quiera que tú vayas, te llene, rodee, va contigo de mañana, de noche, tu entrada y salida, tu llanto, alegría. Él te ama, 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 Él te te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones. Tu familia, tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia acompañe donde quiera que tú vayas, te llene, rodee, va contigo de mañana, de noche, de entrada y salida, llanto, alegría. Él te ama, 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 Él te te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones. Tu familia, tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia acompañe donde quiera que tú vayas, te llene, rodee, va contigo de entrada y salida, tu llanto, alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Iglesia, buenos días, bienvenidos, ¿cómo están? Es un gozo estar alabando al Señor ahí en casa, disfrutando de la alabanza en este precioso domingo.
Gracias por estar conectado con nosotros y estar conectado con Dios. Quiero decirte que te sigas cuidando, que no bajes la guardia, como dicen en los medios, no bajes la guardia, síguete cuidando, sigue usando tu cubrebocas, es algo importante. Quiero decirte que pronto vamos a regresar ya al templo. Quédate pendiente de estar escuchando cuándo vamos a regresar. Posiblemente sea a mediados de septiembre, si no te estaremos informando. Es un gozo saber que vamos a regresar y pues vamos a estarnos preparando. Hay que hacer algunos cambios en la iglesia, vamos a estar molestando ahí a algunos hermanos para que nos ayuden a hacer algunas modificaciones. Nos estaremos comunicando con ellos. Quiero dar gracias a Dios por el proyecto Maná, que ha sido de bendición. Hermanos están respondiendo a esta ayuda. Gracias a ti por tus diezmos, por tus ofrendas y síguenos apoyando en esto. Sabes, ya terminamos de pagar la consola. ¿Sí recuerdas que estuvimos pagando la consola? Gracias a Dios porque ya nos permitió liquidarla. Pero ahorita gracias a Dios porque ya tenemos una nueva lap que nos ayuda a hacer estas transmisiones. Agradecemos a una hermana que nos prestó su laptop durante todo este tiempo. Que Dios la siga bendiciendo, que Dios siga bendiciendo a su familia. Gracias por prestarnos su computadora y que Dios se lo retribuye en bendiciones. Pero gracias a Dios porque ya obtuvimos un nuevo micrófono y gracias a tu fidelidad en tus diezmos, en tus ofrendas. Tenemos que hacer otros gastos ahora que vamos a regresar al templo, pero estamos confiando en que el Señor va a suplir todas esas necesidades, porque son ya hice más o menos un estimado de lo que necesitamos y sí va a ser un gastazo. Pero la casa es del Señor y el Señor es el que va a suplir para pagar todas esas modificaciones. Nuevamente, gracias por apoyar el proyecto Maná. Sigue depositando tus diezmos, tus ofrendas, lo que el Señor toque en tu corazón en la cuenta que está apareciendo en este momento en la pantalla. Y de esta manera vamos a hacer una oración. Pon delante de Dios cualquier necesidad que tengas. Yo he estado viendo y me he estado enterando que la iglesia ha sido bendecida. Pocos son los que no han tenido quizás para alimento, para trabajo, son pocos, pero Dios les está supliendo aún por medio de este proyecto Maná. Así es que vamos a orar, pon en manos de Dios tu negocio, pon en manos de Dios la empresa donde trabajas, pon en manos de Dios a tu patrón y que Dios siga derramando bendición hasta que sobreabunda. Padre, una vez más te damos gracias por tu infinita misericordia, Señor. Gracias por ser nuestro proveedor. Gracias porque tú has sido fiel, Padre, y has sido fiel, como dice tu palabra, de generación en generación, Señor. Y esta generación ha sido la excepción. Tú has sido fiel, tú has sido justo, Señor. Tú nos has dado hasta de más, Padre. Gracias, Señor, porque en la manera que tú nos bendices, podemos bendecir a otros, Padre. Gracias por poner en nuestro corazón ese deseo de dar lo que a ti te corresponde, Señor, y gracias porque podemos dar también la ayuda a otros, Señor. Bendice los trabajos de mis hermanos, bendice a sus patrones, bendice sus negocios, ensánchalos, Padre. Gracias porque tú has llevado el alimento a su mesa, Señor, y seguirás haciéndolo, Padre, porque tú haces cosas grandes, Señor, y dependemos de ti. Gracias, bendice los trabajos, bendice los diezmos, bendice, Señor, el proyecto que tenemos para el templo de remodelar algunas cosas. Tú vas a suplir, Padre. Gracias por la fidelidad de tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Bien, y pues vamos a prepararnos para el mensaje. Hoy tenemos invitado al pastor general, al pastor Gerardo, y dejamos el lugar. Quédate atento a lo que Dios va a hablar a tu corazón por medio de nuestro pastor. Buenos días, Dios les bendiga. Es un placer para mí estar con ustedes y compartirles de las bendiciones de Dios. Siempre es un gozo
estar transmitiendo pues la palabra de Dios. Y en esta ocasión yo agradezco a Dios por la oportunidad que me da de estar en este lugar, en esta ocasión. Y quiero que todos juntos glorifiquemos a Dios, honremos a Dios, exaltemos el nombre de Dios. Ese es el propósito de esta transmisión, que usted allá en casa, junto con nosotros, exalte, glorifique, honre el nombre de Jesucristo, honre al Espíritu Santo, honremos al Dios Todopoderoso. Le invito a que ahí en casa usted pueda levantar sus manos y junto con las personas que están ahí con usted, oremos a Dios pidiendo de su dirección y de su gracia. Padre, en el nombre de Jesús, te exaltamos, te bendecimos y en esta mañana, en este día, reconocemos tu grandeza, reconocemos, Dios, tus misericordias y te pedimos, Padre Celestial, que uses nuestra vida para tus propósitos, que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo te honren. Y juntamente, Padre, con las personas que están allá en casa, que se están conectando, Señor, para oír la palabra tuya, para gozarse, Señor, en la instrucción de la palabra, te pedimos, Padre, que nos des entendimiento, que abras nuestro corazón, que deposites en nuestro interior tu palabra y se encienda un fuego santo en nuestros corazones para seguir ardiendo como antorchas que alumbran, Señor, a su alrededor, para seguir viviendo con una pasión desbordante que nace, oh Dios, por la obra de tu Espíritu Santo en nuestros corazones. Así que, Padre amado, te pido estas cosas y te doy gracias porque siempre nos oyes conforme a tu promesa cuando dice, clama a mí y yo te responderé. Y yo te doy gracias, Padre, porque esto que he estado pidiendo, Señor, va a ser dado, va a ser, Señor, proporcionado a cada una de las personas que nos oyen, Señor. Yo estoy seguro que tu palabra no volverá vacía porque siempre, Señor, se cumple tu propósito y nada, Señor, oh Dios, cae a tierra de tus promesas. Te pido esto, Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Redentor y Salvador. Gracias a Dios. Dios siempre nos oye cuando oramos. Y en esta mañana vamos a exaltar al Señor, como decíamos al principio, oyendo, escuchando la palabra del Señor. El tema de esta mañana que hemos contemplado para el pueblo de Dios es sirviendo al propósito de Dios. Ese es el tema de esta mañana y esta palabra propósito está registrado en la Biblia y esta palabra propósito tiene varios conceptos, varias acepciones y encontramos que la palabra propósito tiene que ver con un designio, ¿sí? Tiene que ver con planes. La palabra propósito tiene que ver con voluntades, de tal forma que el propósito, más allá de metas, más allá de objetivos, más allá de alcanzar planes, tiene que ver con moldearse a la forma de algo, cumplir el propósito, cumplir el sentir de alguien. Y para los cristianos, servir al propósito de Dios tiene un alcance mayor que tener metas, que lograr objetivos, que hacer 1000 cosas. Aunque todo esto está incluido, pero la palabra propósito en la Biblia está enfocado más en dar forma a algo. Y en esto, bueno, pues tenemos que ir a la Biblia para que Dios nos ilustre, Dios nos enseñe todo este concepto y poder nosotros meternos en el propósito de Dios, estar dentro del plan de Dios, estar dentro de la voluntad de Dios. Hay una alabanza que he estado escuchando en estos últimos días. Es una alabanza de Hillsong que he estado escuchando, la he visto en varios títulos en español. En inglés es So I Will, el otro es, no sé si 10,000 billones de veces o unos dicen 100 billones.
pero el tema ahí que yo he estado escuchando, he estado estudiando la letra de esa alabanza y de verdad me ha impactado, porque en esa alabanza yo veo que la naturaleza fue hecha para servir al propósito de Dios. El salmista nos dice, ¿verdad?, que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Me deleito de verdad en esa alabanza, la he estado estudiando porque me inspira, me motiva a vivir para el propósito de Dios, a servir al propósito de Dios. Y cuando yo veo los cielos y leo la Biblia en el Salmo número 19, los cielos cuentan la gloria de Dios. La razón de que está en los cielos allá donde usted ve el cielo primario que usted y yo vemos, ¿verdad? Más el segundo cielo que no alcanzamos a ver, más el tercer cielo donde está el Señor. Dice la Biblia que esto fue hecho para la gloria de Dios, para que los cielos den testimonio de la gloria de Dios, cuenten, nos digan, ¿verdad?, de la grandeza del Señor, y ahí están puestos los cielos, ¿verdad? Y este canto que yo les comentaba hace un momentito, ¿verdad?, dice: si los cielos te adoran, dice el canto, pues yo también. Pero esa es una decisión que tomamos todos nosotros, ¿verdad? El cielo está puesto ahí y parece un cielo pasivo, pero no, Dios lo puso ahí para que diera testimonio de la grandeza de nuestro gran Dios y Salvador. Por eso ese canto a mí me ha inspirado y me invita, me motiva, por así decirlo, me enternece y me hace entender el propósito para el cual yo estoy aquí en la tierra. Los cielos, dice la Escritura, cuentan la gloria de Dios. Y hay otro pasaje en la Biblia que habla cuando Jesús va entrando a Jerusalén y la gente empieza a cantar alabanzas, a victoriar, ¿verdad?, a Jesucristo cuando va entrando. Y dice la Biblia que los fariseos, ¿verdad?, se enojan de que los discípulos empiezan a victoriar o cantar alabanzas a Jesucristo. Y los fariseos se enojan, pero Jesús les dice, ¿verdad?, no se enojen, aun si estos que están aquí caminando conmigo no cantaran, no me exaltaran, dice Jesucristo, las piedras lo harían. Yo veo ahí la naturaleza otra vez, las piedras que están allí. Cualquier piedra que usted vea en el río, en el camino, tiene un propósito de estar allí. Y dice Jesucristo, si sus discípulos no le alabaran, las piedras lo harían. Las piedras están listas. Significa, hermanos amados, que todo esto está creado para el propósito de Dios, para servir al propósito de Dios. Y al ver esto de la naturaleza, por ejemplo, las piedras, a mí también me motiva a alabar y a exaltar al Señor. Ahí están los cielos, ahí están las piedras. Y fíjense que estaba leyendo otro parte de la Biblia, allá en el libro de Números, y yo veo, hermanos amados, cómo la naturaleza alaba al Señor, cómo los animales alaban al Señor, ¿sí? Y está el caso, hermanos, de una burra, ¿sí? Todos conocemos la historia de Balaam, aquel hombre que fue llamado por Balac, rey de Moab, para maldecir al pueblo de Israel cuando estaba por entrar a la tierra prometida. Y hermanos, Balaam se presta, ¿verdad?, para maldecir al pueblo de Israel, pero Dios no se lo permite, ¿sí? Y Balaam va rumbo a Moab para encontrarse con el rey de Balac, pero él va montado en una burra, ¿sí? Y esa burra le había servido a Balaam muchos años. Pero dice la Biblia que en el camino se les interpone el ángel de Jehová. Balaam no lo ve, sus ojos están cegados, pero la burra sí ve al ángel de Jehová. La burra sí ve al ángel de Jehová. Ese es el mundo espiritual que muchos de nosotros no alcanzamos a ver, pero que se manifiesta, ¿verdad?, todo esto para el propósito de Dios. Y ahí va la burra, ¿verdad?, caminando, y encima va Balaam con sus dos siervos, dice la Escritura. Pero la burra va caminando y se le presenta el ángel de Jehová y lo ve, ¿sí? Y la burra trata de esquivar al ángel de Jehová, pero el ángel de Jehová se vuelve a interponer una y otra vez, pero Balaam no entiende y golpea a la burra, ¿sí? Golpea a la burra 3 veces y en la tercera ocasión
Dios hace algo grandioso y maravilloso a través de la naturaleza, a través de los animales, en este caso de la burra. Y es una burra que empieza a hablar, ¿sí? Y esa burra, bueno, pues ¿para qué fue creada? Para el propósito de Dios. Y en ese momento, en esas circunstancias, esa burra empieza a hablar porque Dios, hermano, le abre la boca, le da algo, ¿verdad? Hace una tremenda maravilla allí y la burra empieza a hablar y le empieza a Dios a través de la burra a decirle a Balaam cuál es el propósito, ¿verdad? Por el cual Balaam tiene que hacer las cosas para Dios, ¿verdad? Balaam no entendía esto, pero miren cómo Dios le hace entender a Balaam a través de una burra. Cómo la burra empieza a hablar y alinea a Balaam al propósito de Dios. Los cielos, las piedras, ahora sí que las burras, ¿no? También, ¿sí? Cómo están, Dios los usa para que se cumpla su propósito, para que se cumplan sus planes. De verdad, hermanos, tenemos que entender que nosotros fuimos creados para servir al propósito de Dios. Yo quiero mostrarles brevemente 3 ejemplos acerca de cómo Dios usa a las personas o cómo Dios manifiesta su voluntad o esta razón por la cual ellos nacieron, ellos vinieron a la tierra. Y ahora les voy a hablar de personas y se los voy a decir de una manera muy, muy breve. ¿Sí? Por ejemplo, David, dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 13, versículo 36. Hechos capítulo 13, versículo 36. Dice la Escritura: porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Aquí, hermanos, tenemos el ejemplo de David. Muchos de ustedes han escuchado acerca del rey David, pero en este texto dice la Escritura: porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios. Otras versiones dicen según el designio de Dios. Otra versión dice según el propósito de Dios, ¿sí? Otras versión dicen según la voluntad de Dios y otra versión dice de acuerdo al plan perfecto de Dios, ¿sí? Aquí en este texto tenemos el ejemplo de David. Pero sabe, hermano, en este capítulo 13 el apóstol Pablo está predicando la palabra a los judíos y en este capítulo 13 el tema principal va a ser la promesa del Mesías, el cumplimiento de la promesa del Mesías, el cumplimiento, hermanos, de la venida de Jesucristo, pero sobre todas las cosas, la resurrección de Cristo. ¿Sí? En este capítulo lo que se trata de ilustrar es la grandeza de nuestro Dios, la grandeza de Jesucristo al resucitar de entre los muertos. Aquí no se está resaltando la grandeza del rey David, aunque en términos humanos David fue una persona notable en su época, en su generación, pero en este capítulo se está enfatizando la grandeza de Jesucristo al vencer la muerte, al levantarse de los muertos para nunca más volver a ver corrupción, o realmente él nunca vio corrupción, porque dice la Biblia que Jesucristo resucitó al tercer día. ¿Sí? El cuerpo del ser humano se empieza a descomponer al tercer día. Pero Jesucristo, dice la Biblia, que resucitó al tercer día. Y esto es lo que aquí en este capítulo se trata de resaltar: la grandeza, la resurrección, la gloria de Cristo al vencer la muerte. Aunque aquí está metido el nombre de David, aquí está mencionado el nombre de David. Pero entonces aquí yo cuando leo esto, yo entiendo
que servir al propósito de Dios significa exaltarle a Él, reconocer su grandeza, glorificarle a Él y hacerlo todo para su honra y para su gloria. David está aquí mencionado como un ejemplo y quiero sacar un poquito ese versículo en la primera parte cuando dice: porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, según el propósito de Dios, según el designio de Dios. Me gusta esta frase, según la voluntad de Dios. Miren, hermanos, a veces queremos todos servir a Dios, pero se trata, hermanos, de servir a Dios, de vivir, no a mi manera, no de acuerdo a mi voluntad, no de acuerdo a mi concepto, no de acuerdo a mis principios, no de acuerdo a mi entendimiento, sino vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, a lo que Dios ha establecido en su palabra. El ejemplo está aquí de David, porque estamos puestos en la tierra para servir a Dios de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a sus principios, de acuerdo a sus designios, no de acuerdo a como yo digo, a como yo creo, a como yo pienso. ¿Y cómo hacer esto? Bueno, pues si necesitamos entendimiento, dice la palabra del Señor, que vayamos a Él y Él nos dará sabiduría. Dice el apóstol Santiago: ¿está alguno falto de sabiduría? Dice la Escritura: demándela a Dios, el cual dará abundantemente y sin reproche. Aquí, hermanos, David nos está mostrando la Escritura que él va a servir a Dios conforme a la voluntad del Señor, conforme a su propósito. Y David, hermanos, se levantó y dispuso su corazón para servir a Dios de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su propósito. Y déjame decirle algo, David dispuso en su corazón. El servir a Dios de acuerdo a su propósito es una disposición del corazón. No es una emoción nada más, es una disposición del corazón. Es hacerlo de manera intencional, ¿sí? Hay una palabra que me gusta mucho de mi hijo cuando viene, cuando hablo con él, ¿sí? Me dice, él usa mucho la palabra intencional, ¿sí? Intencional, y me gusta eso porque habla de la disposición del corazón, ¿sí? Habla de, como decimos nosotros, a propósito, como decimos nosotros, así está decidido. Es una decisión que tomamos cada uno de nosotros, de manera personal, de manera práctica. Así que David se levantó y decidió servir a Dios, no a su manera, no conforme a sus planes, no conforme a lo que él creía, sino conforme a la voluntad del Señor, dice la Escritura. Pero déjeme decirle que no solamente David lo hizo así. Recordemos que David, con la ayuda de Dios y por la gracia de Dios, formó un gran imperio, pero no lo hizo él solo. Él lo hizo con gente que estaba a su lado. Se rodeó de gente, ¿sí?, que le ayudó, gente que también se dispuso a entregarse a Dios, ¿sí?, que gente que también se dispuso para estar con David en la edificación de ese imperio. Obviamente muchos de los colaboradores de David no lo entendían al principio, que había que servir a la nación, que había que servir al pueblo, pero hay que hacerlo conforme a la voluntad de Dios, de acuerdo a los principios de Dios. Miren, hermanos, doy gracias a Dios por los pastores que están sirviendo al Señor y también gracias a Dios por los colaboradores. Yo digo, hermanos amados, que la iglesia de Jesucristo, hermano, se desempeña y se desarrolla gracias primeramente a Dios, porque nos da gracia sobre gracia, pero también gracias a Dios por los pastores, pero también gracias a Dios por los colaboradores que están allí hombro a hombro, hermano, con la mano impulsando, con el brazo, con los dones que Dios les ha dado, hermanos, porque si entendemos que nacimos para servir a Dios conforme a su propósito, entonces nos vamos a juntar, nos vamos a unir con aquellos que aman a Dios, con aquellos que están apasionados por Dios. Gracias a Dios también, hermanos, por todas las personas que están sirviendo ahí en esto de las transmisiones, que están ayudando a los pastores, los que están, hermano, ahí
poniendo los programas en la computadora, grabando, por ejemplo, esta transmisión. Gracias a Dios de verdad por cada uno de los hermanos y las hermanas que han puesto su corazón en la obra del Señor, porque aman a Dios, porque, hermanos, quieren servir al Señor y lo quieren hacer a la manera de Dios. Así que gracias a Dios por todas las personas que están sirviendo al Señor. Y les digo esto, hermano, porque yo sé que esto es un arte, podría yo decirlo. Se requiere tiempo, se requiere dedicación, se requiere pericia, se requiere inversión, no solamente de tiempo, se requiere inversión de dinero, se requiere inversión, hermano, de fuerzas, ¿sí? Y de verdad, gracias a Dios por los que están ahí colaborando en esto de las transmisiones. Llevamos tal vez 4 meses y tal vez vamos a cumplir 5 meses con las transmisiones, hermano. Yo me gozo con las transmisiones, pero le digo francamente, yo me gozo más en el templo. Yo sé que esto es así, y hermanos, pero yo agradezco a Dios por el esfuerzo que cada uno hace para que esto sea posible. Así que, mi amado hermano, aproveche los tiempos, conéctese a la transmisión, no desaproveche las transmisiones. Le decía yo a mi esposa, casi todas las iglesias las están haciendo a la hora en que normalmente se hacía la reunión en el templo. En el caso de la iglesia de Ferrocarril, lo hacían a las 11, ¿verdad?, en el templo, y luego a la 1. Mire, hermano, se hizo así porque, bueno, creemos que a la hora de las 11 de la mañana, por ejemplo, los domingos, y a la 1 de la tarde, toda la congregación ya estaba habituada a que a las 11 había palabra de Dios, había alabanza de Dios, y no quisimos cambiar la hora porque sabíamos que ya usted estaba habituado, ya usted estaba dispuesto, por así decirlo, ya estaba acostumbrado a esa hora. Pero así que, hermano, pues conéctese a esa hora y busque al Señor, ¿sí? Y adore junto con nosotros al Rey de Reyes y al Señor de Señores, y aproveche este esfuerzo, este trabajo que hace el pastor, que hacen los hermanos, y anímese y edifíquese en la fe del Señor. Así que gracias a Dios por los colaboradores. David tuvo colaboradores que le ayudaron, hermano, en su generación, en su época, a alabar y a exaltar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. David, hermano, se dispuso a hacer una lámpara para su pueblo, una lámpara que alumbra. Hermano, David cautivaba a muchos con su alabanza. Acuérdese que David sabía tocar muy bien, ¿sí? Y hermano, y yo no dudo que David supiera cantar muy bien, ¿sí? Yo creo que David era un diestro, un experto en tocar instrumentos, en cantarle al Señor, y yo creo que él cautivaba a muchos, ¿sí? De verdad, hermanos, yo me he gozado en las transmisiones, ¿sí? Cuando veo a los hermanos sirviendo al Señor. Pero ¿sabe una cosa, hermanos? Yo he visto aquí en las transmisiones a varios muchachitos, ¿sí? Hablando de aquí de la iglesia de Ferrocarril, ¿sí? He visto a David, me acuerdo de David, sí se llama David, ¿verdad? Y a su hermana, y a Kim, y a la hermana Mirna, el hermano Ricardo, ¿sí? He visto a varios aquí servir al Señor y me gozo, hermano, de verlos. ¿Por qué, hermano? Porque estamos apasionados, estamos entusiasmados con Dios. Y ahí está David, hermanos, siendo, hermano, una antorcha que alumbra, hermano, a su generación, sirviendo a Dios con todo su corazón, pero, hermano, siempre dispuesto a servirle conforme al propósito de Dios. Así que, hermano, debemos servir al Señor, pero conforme a su voluntad, conforme a su propósito. Voy a leer, hermanos, segundo de Samuel, capítulo 16. Y aquí, hermano, le quiero enfatizar algo muy importante. Segundo de Samuel, capítulo 16. Si va a su Biblia, por favor, ahí en la palabra del Señor, en el segundo libro del profeta Samuel, en el capítulo 16, versículo número 5, dice la escritura de esta forma: y vino el rey David hasta Bahurim, y he aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simeí, hijo de Gera, y salía maldiciendo. Obviamente salía maldiciendo a David, que salía de Jerusalén. Y dice la escritura: y arrojando piedras contra David,
y contra todos los siervos del rey. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. El rey David tiene que salir de Jerusalén porque Absalón se ha rebelado y quiere posesionarse de Jerusalén. Entonces el rey sale, el rey David, con toda la gente, con sus servidores, hermano, y con muchos valientes, con todos los valientes que él tenía. Pero, hermanos, en el camino, Simeí, hermano, se acerca, pero se acerca para maldecir. Y dice la escritura, y decía Simeí, versículo 7, maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Así Simeí maldecía a David. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Fíjese, hermano, cómo Abisai se defiende al rey. Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. El versículo 10, y el rey respondió. Fíjese, hermano, esto es servir a Dios conforme a su propósito, Y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá: ¿por qué lo haces? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: he aquí, mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Acuérdense, hermanos, que servir al propósito de Dios no tiene que ver más allá de metas y alcanzar objetivos. Tiene que ver, hermanos, con que nuestro carácter se forme al carácter de Dios. Aquí de verdad, hermanos, este Simeí está echando pestes y maldiciendo al rey. Y Abisai, hermanos, se enardece, le entra al celo, por no decir que se molesta, le enoja que maldigan al rey. Y Abisai era hombre de guerra, así como David. Y Abisai le gustaba la pelea. Y Abisai le dice a David: David, rey, mi rey, oh David, ¿por qué permites que te maldigan? ¿Sabes qué? Déjame salir de la fila y en un instante le corto la cabeza. Abisai quería defender a David a través de la pelea, a través del homicidio, a través de golpear a alguien. Pero sabe una cosa, hermano, ese no es el plan de Dios, ese no es el propósito de Dios. David lo entendió, hermanos, y él dijo: bueno, ¿sabes qué? Hijo de Sarbia, entiende que servir a Dios es conforme a su propósito, y el propósito de Dios tiene que ver con moldear nuestro carácter. David, hermano, también era guerrero, hermano, también había estado en batallas y en peleas. Yo estoy seguro, hermano, que David también en su corazón sentía feo de que lo maldijera de esa manera a Simeí. Pero, hermanos, David había entregado su corazón a Dios y servía a Dios conforme a su propósito. David, hermano, sabía que las batallas, hermano, no se logran de esta manera, las batallas espirituales. David, hermanos, sabe que nuestro corazón tiene que ser formado de acuerdo al carácter de Dios. Así que David no permite que Abisai cometa estas atrocidades y le quiere mostrar a Abisai, no es la única ocasión, le quiere mostrar a Abisai que es necesario que nosotros sirvamos de acuerdo al propósito de Dios. Y el propósito de Dios es moldear nuestro carácter. Número 2, hermanos, el siguiente ejemplo que quiero dar brevemente es el ejemplo de José. El ejemplo de José. Muchos de ustedes han escuchado la historia de José ahí en la Biblia, en el libro de Génesis, hermanos. Y José, hermanos, perteneció a una familia grande, una familia, vamos a llamarlo, numerosa. Ellos eran 13 hijos, fueron 13 hijos, 13 hermanos, son hijos de Jacob. Dice Génesis 37:1, hermanos, que allí nació José, ¿verdad? Hijo de Jacob. Y hermanos, pero José, hermanos,
fue menospreciado, despreciado, subestimado por sus hermanos. Y no solamente eso, hermano, maltratado. Y no solamente eso, hermano, sino dice la Biblia que fue vendido como esclavo, hermanos, y llevado a Egipto. Y José, hermanos, sufrió muchísimo a causa de sus hermanos. José, hermanos, llegó a Egipto, fue vendido, llegó a la casa de Potifar, hermano. Ahí en esa casa, José, hermano, fue tentado, ¿sí? Pero él fue vencedor sobre la tentación. José fue metido a la cárcel, hermano, injustamente. Y yo estoy seguro que José sufría muchísimo, hermano, todo, hermano, desde su niñez. Y pasó su juventud, su adolescencia, de tal forma que llega, hermanos, a Egipto. Y allí, hermanos, pasa un sinfín de situaciones, a veces olvidado, a veces menospreciado, acusado injustamente, a veces maltratado, hermanos. Pero ¿sabe una cosa? Dios estaba con él. José es otro ejemplo de una persona que está sirviendo al propósito de Dios, aunque a veces no lo entendemos. José, hermanos, llega a Egipto, hermanos, y allí Dios lo bendice, Dios, hermano, lo fortalece, Dios, hermano, se manifiesta. Y, hermano, llega José a ser el segundo en Egipto después del faraón. Dice la palabra del Señor que allí José, Dios le revela sueños. Josué interpreta sueños, le interpreta los sueños al faraón acerca de los 7 años de escasez, de los 7 años de abundancia, hermanos. Y esto hace, hermanos, que José se convierta en el segundo después del faraón, obviamente por la gracia de Dios. El tema es, hermanos, que José estuvo sufriendo muchísimo durante su adolescencia, durante su juventud. Pero, hermanos, Dios lo puso ahí en Egipto como segundo. Pero, hermanos, si hay alguien que tendría que estar amargado por todo lo que le pasó, por todo lo que le hicieron, hermanos, por todo lo que le sucedió. Si alguien, hermano, si hubiera alguien que tendría que, hermano, estar molesto por lo que vivió, por la vida, hermanos, ese alguien podría ser José. Ese alguien, hermano, podría ser José, que podría tener muchísimo rencor contra sus hermanos. Pero sabe una cosa, José, hermanos, entendió que había nacido y que, hermano, todo lo que había vivido era conforme al propósito de Dios. Aunque a veces, hermano, nosotros no lo entendemos así, no lo visualizamos así. Pero sabe una cosa, cuando le entregamos a Dios nuestra vida, cuando le entregamos a Dios nuestro corazón, hermano, Dios empieza a trabajar en nosotros y nos empieza a enseñar a ver la vida desde la perspectiva de Dios. Esa es la clave para ser feliz en la vida diaria. Esa es la clave para tener dicha en la vida cotidiana aquí en la tierra. Ver las cosas desde la perspectiva de Dios, ¿sí? Y José, hermano, fue cultivando esa visión, esa perspectiva, y, hermano, llegó a entender el propósito de Dios. Génesis 45, del 5 al 8. Voy a leer esta palabra, hermanos, que está aquí. Y esto me inspira, hermanos, para entender y conocer a Dios y amar a Dios. Génesis 45 del 5 al 8 dice la escritura de esta manera. Dice aquí en el 5: ahora pues no os entristezcáis. Mira, hermano, aquí ya los hermanos de José llegan a Egipto y tienen un encuentro con él, ¿sí? Y después de varias pruebas para con sus hermanos, José se da a conocer a sus hermanos y les dice estas palabras, ¿verdad? Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. José les está recordando lo que ellos hicieron. Lo vendieron, se deshicieron de él. Dice: yo soy José, vuestro hermano, el mismo que vendiste para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá. Ahí esperaríamos que José empezara a desatar su boca y a recriminar y a decirles: ustedes me hicieron esto, y le faltarían dedos para contar todas las maldades que sus hermanos le hicieron. Pero fíjense, hermano, qué actitud tiene José, y les dice: ahora pues no os entristezcáis ni os pese
de haberme vendido acá. Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Fíjese, hermano, cómo José entendió lo que le pasó, lo que le hicieron sus hermanos, lo que le hizo la gente. Dice, ¿verdad? Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Hermano, Dios tiene el control sobre todas las cosas y nosotros tenemos que entender que servir al propósito de Dios es moldear nuestro carácter de acuerdo al carácter de Dios. José, hermanos, está aquí con sus hermanos y les dice, ¿verdad?, que Dios tiene todo el control y que lo que ellos hicieron, bueno, pues estaba en los planes de Dios y ahora él lo entiende y, hermano, y no tiene un corazón amargado ni mucho menos un corazón resentido. Hermano, de verdad, qué grandeza del carácter de José. Pero ¿cómo la obtuvo? Porque él está viendo las cosas que ha vivido, que ha pasado, que le han sucedido de acuerdo a la perspectiva de Dios. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, les dice José a sus hermanos, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Otra vez dice José en el versículo 7, y Dios me envió delante de vosotros. Todo lo que le pasó a José, Dios lo tenía bajo su control. Pero José, hermanos, entiende que está bajo el plan de Dios, bajo el propósito de Dios. Y todo lo que le sucedió a José en su vida, me refiero a las cosas difíciles, las cosas amargas, tal vez podríamos decir las cosas malas, hermano. Y todo esto que vivió José, gracias a Dios, José no se amargó, José no se enojó con Dios, José, hermano, no guardó rencor contra sus hermanos, José, hermano, no se enojó con aquellos que lo olvidaron en la cárcel, José, hermanos, entendió el mover de Dios y, hermano, José se entregó al propósito de Dios y se dejó moldear por la voluntad de Dios. José, hermanos, está aquí con un corazón transformado y él sabe que está sirviendo a los propósitos de Dios. José, hermanos, está allí con un corazón transformado y ahora está sirviendo en Egipto, pero sabe que es necesario servir a Dios con un corazón conforme al de Él. Hay otro pasaje, hermanos, en Génesis 50:18, es la otra ocasión donde José se presenta a sus hermanos y hermano, ya es al final de su vida, hermano, es al final de su vida. Y esto, hermano, debe enseñarnos que nosotros, aunque pasen los años y seamos más viejos, hermanos, nosotros tenemos que entender que debemos vivir bajo el propósito de Dios, hermano, de acuerdo a la voluntad del Señor. Que, hermano, que pasen los años, hermano, aunque pasen los años, usted no se vaya amargando. Yo le he dicho a los hermanos, a los pastores, que yo quiero llegar a viejo, ¿verdad? Pero no quiero llegar a ser un viejo amargado, hermano, que, hermano, de todo se enoja, todo le molesta y con el bastón les pega hasta los perros. Yo no quisiera ser ese pastor viejo o ese hombre viejo, amargado, resentido con la vida, con Dios o con la gente. No, yo le digo al Señor, guárdame, Señor, guarda mi corazón, pero yo también abriré mi corazón para que tú lo alimentes con aquella palabra buena, con aquella palabra que da, hermano, gozo, transformación a mi corazón. Hermano, Génesis 50:18 dice la palabra del Señor que cuando ya muere Jacob, los hermanos de José tienen todavía miedo y creen que José los va a recriminar otra vez, se va a vengar de ellos, pero no. Pero mire, hermano, fíjese qué dice la Biblia en Génesis 50:18. Dice la Escritura que vinieron también sus hermanos, una vez que ya Jacob había muerto, vinieron también sus hermanos y se postraron delante de José y le dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí. Hermano, la verdad que los hermanos de José no solamente pensaron mal, sino hicieron mal, ¿sí? Pero José, fíjese, hermano, cómo se expresa. Dice: ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Hermanos, cómo José conserva ese corazón tierno, ese corazón perdonador, ese corazón que ama de verdad, hermanos. Y a sus hermanos les dice: no tengan miedo, ¿verdad? Dios todo lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues,
no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Hermano, José está sirviendo al propósito de Dios, hermano. Dios permitió un sinfín de cosas en su vida diaria, hermano, de adolescente, de joven, hermano, sufrimientos tremendos, hermano, a causa de los de su propia familia, pero aún con todo eso, hermano, José, hermano, entendió que servía al propósito de Dios y Dios quería, hermano, que José tuviera un corazón conforme al corazón de Dios. Y ahora José, hermano, perdona, ama y demuestra su perdón, hermano. Cuando nosotros de verdad hemos perdonado a las personas que nos han ofendido, hermano, no solamente se los decimos, no solamente se los expresemos, hermano, sino que somos capaces de abrazarlos, somos capaces de ayudarlos, somos capaces, hermano, de ver por ellos, somos capaces de sustentarlos. Ese es el perdón auténtico. Y hermano, José lo está haciendo con sus hermanos y dice la Biblia que los consuela y les habla al corazón. Hermano, sirviendo al propósito de Dios, tenemos allí en la naturaleza, hermano, los cielos, las piedras, las burras. Está, hermano, David como ejemplo, que ya platicamos. Está José, hermano, como ejemplo. Ambos están sirviendo al propósito de Dios. Por último, hermanos, ya para terminar, estoy, hermano, con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, hermanos, es otro ejemplo tremendo que sirve al propósito de Dios. Hechos capítulo 26, 19, 20. Ahí quiero, hermanos, que nos estacionemos un poquito. Hechos capítulo 26. Hermanos, el apóstol Pablo está dando testimonio de cómo él ha vivido, cómo, hermano, fue alcanzado por Dios, cómo fue su encuentro con Dios, y está mostrando para qué vive, hermanos, y está allí enseñándonos cuál es la esencia de servir al propósito de Dios. Hechos capítulo 26, versículos 19 al 20. Dice la escritura así. Dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. El apóstol Pablo está defendiendo su causa, hermano, ante el rey Agripa, y le dice estas palabras: por lo cual, oh rey, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Hermanos, aquí lo que quiero enfatizar es lo que dice el apóstol Pablo: no fui rebelde a la visión celestial. Es como decir, no fui rebelde al llamado de Dios y hacer las cosas de acuerdo al propósito de Dios. El apóstol Pablo, hermano, tiene una visión, tiene, hermano, sueños, tiene, hermano, muchas cosas en su corazón, pero dice la Biblia que esos planes, esas cosas que él tiene en su corazón, hermano, no son de él, son de Dios. Dios se las puso en el corazón. Por eso él dice: no fui rebelde a la visión celestial. Hermano, usted y yo podemos tener un montón de sueños, podemos tener un montón de planes, podemos tener un montón de propósitos, pero si esos planes, si esos sueños, si esos propósitos no son, hermano, de acorde a Dios, o no los puso Dios en nuestro corazón, hermano, yo creo que tendríamos que revisar cómo estamos procediendo o cómo estamos viviendo. Yo no sé qué planes usted tenga, o qué sueños, o qué objetivos, o qué propósitos, pero sí tenemos que revisar, hermano, si esos son de Dios o son míos, ¿no? Porque muchos tenemos muchos planes, aún como pastores, tenemos, hermano, planes para la iglesia, planes para la familia, y hermano, y pueden ser buenos, hermano, terrenalmente, pero tenemos que revisar si estos planes, hermano, están glorificando a Dios, si estamos haciendo lo correcto, si estamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer, o estamos haciendo algo de lo que Dios no nos mandó a hacer. Hermano, yo muchas veces, varias veces, le he preguntado a Dios: Señor, ¿estoy haciendo lo correcto? ¿Lo estoy haciendo conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad? ¿Sí? Primeramente, ¿estoy haciendo lo que tú quieres que haga, o estoy haciendo algo que no me mandaste a hacer? Y imagínese, hermano, hacer algo que Dios no nos mandó. Yo sé que Dios todo usa y nada es en vano, pero es importante que estemos en el lugar correcto, con las personas correctas, con la actividad correcta, de acuerdo a los planes de Dios. Hace poco, hermanos, en mi vida, hermano, y a todos nos pasa, a mi corazón llegó, hermano, un sentimiento, hermano, tal vez de desánimo, ¿sí? Y yo le decía a Dios: Señor, siento que no soy tan capaz para esto. Hablando, de, hermano, esto de ayudar a las congregaciones, hermano, de lo que hemos hecho para la gloria del Señor, o lo que Dios ha hecho más bien a través de nosotros. Yo le preguntaba a Dios: Señor, ¿estaré haciendo lo correcto?
Y hermano, le decía a Dios, Señor, como a veces nos pasa a muchos en algún momento, Señor, mira, la verdad siento que no soy bueno para esto, ¿por qué no mejor ya pones a otro y yo me hago a un lado? Hermano, no sé si a usted le ha pasado eso, pero yo le pregunto a Dios, ¿verdad? Y le digo, Señor, dime qué estoy haciendo, estoy haciendo lo correcto. Pero Dios me muestra y nos dice, hermanos, que se trata de que seamos formados en nuestro carácter. Gloria al Señor. Pero pasamos por estas cosas. Hermanos, Pablo tenía, hermano, una visión, dice la Biblia, visión celestial. No dice visión personal, no dice visión humana, no dice una visión propia, dice visión celestial. Esa visión le vino de lo alto, le vino de Dios. Dios le mostró el plan, hermano, y solamente Pablo se encarga de ejecutarlo. Hermanos, es necesario que nosotros cada día estemos revisando lo que estamos haciendo, hermano, hablando de hacer cosas, pero también tenemos que revisar, hermano, si todo esto, hermano, está glorificando a Dios y está transformando nuestro carácter para su honra y para su gloria. Pablo, hermano, tenía una visión de lo alto, una visión celestial, no era una visión propia. Hermano, Pablo tenía esto dispuesto en su corazón. Así que, hermanos, Pablo sirviendo al propósito de Dios, no a su manera, sino de acuerdo al plan y al propósito del Señor, de acuerdo a su voluntad. Y inclusive, hermano, para Pablo esto implicaba, hermano, padecer cosas. ¿Sabe una cosa, hermano? Servir al propósito de Dios no significa, hermano, que todo va a ser color de rosa. No significa que no va a haber sufrimiento, que no va a haber tribulación, hermano. No significa que vamos a estar exentos de enfermedades. No, hermanos. El apóstol Pablo, la Biblia nos enseña que estar en el propósito de Dios y servir al propósito de Dios también, hermano, puede haber circunstancias, puede haber, hermano, situaciones, personas, hermano, eventos que, hermano, nos van a probar. Pero el objetivo es que nuestro carácter, nuestro corazón, hermano, sea conforme al corazón de Dios, irnos transformando, hermano, de gloria en gloria, como dice el salmista. Así que, hermano, servir al propósito de Dios en el caso del apóstol Pablo, hermano, él se entregó a esa visión celestial y entregó su corazón y se alineó a los planes y a los propósitos de Dios. Dios le dijo hacia dónde tenía que ir, cómo lo tenía que hacer, pero sobre todas las cosas, el carácter, el corazón del apóstol Pablo se moldeó de acuerdo al corazón de Dios. En conclusión, mis amados hermanos, nosotros como seres humanos, como personas y sobre todo como cristianos somos llamados para servir al propósito de Dios, de acuerdo a la voluntad del Señor. Tuvimos como ejemplo la naturaleza, los cielos, las piedras, los animales. Tenemos el ejemplo, hermanos, de David, tenemos el ejemplo de José y tenemos el ejemplo del apóstol Pablo, que todos ellos, hermanos, estuvieron dispuestos a servir a Dios, a dedicar su vida para la honra y la gloria del Señor, de acuerdo a su propósito, de acuerdo a sus planes, hermano. No importa lo que esto implicara, ellos estuvieron dispuestos a entregar su vida de principio a fin para agradar a Dios. Así que en esta ocasión, todos nosotros que hemos estado aquí reunidos en la transmisión, Dios nos llama y nos invita a que como cristianos, como personas, nos acerquemos a Él. Los planes de Dios, el propósito de Dios, hermano, son de bien y no de mal, dice la Escritura. Así que nosotros es bueno que nos acerquemos a Dios y estemos guiados por Dios, nos dejemos guiar por Dios para que nuestra vida esté cumpliendo el propósito de Dios de acuerdo al plan que Él tiene para nuestras vidas, que de entrada, hermanos, hemos escuchado y también ahora lo decimos, hermano, los planes de Dios son de bien y no de mal. Y dice la Escritura que todas las cosas nos ayudan a bien a todos los que amamos a Dios y a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Así que la invitación es esta, que usted pueda acercarse a Dios, pueda refugiarse en el Señor, pueda entregarle cada día más y más su vida al Señor, pueda servir a Dios de acuerdo al llamado del Señor, pero sobre todas las cosas nos dejemos moldear por la palabra de Dios, nos dejemos moldear por el Espíritu Santo, hermanos, y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo glorifique al Señor.
haciendo las cosas que Dios nos manda hacer, pero sobre todo haciéndolas a la manera de Dios, pero sobre todo que nuestro carácter vaya siendo transformado y agrademos al Señor y a la gente que nos rodea y seamos lámparas que alumbran, que dan testimonio de la verdad, de que Cristo ha llegado a nuestro corazón, de que somos de Cristo y de que estamos dedicados a su obra y a su servicio y que estamos decididos a darle honra y darle gloria en esta tierra y estamos dispuestos para hacer las cosas conforme a su corazón. Así que esta es la invitación, acerquémonos a Dios, hermanos amados y todos aquellos que nos escuchan, acérquense a Dios, que Dios es bueno y para siempre es su misericordia, y cuando nos acercamos a Dios, nuestra vida empieza a tomar sentido, pues empieza a tomar dirección, empezamos a entender las cosas, empezamos a tener la perspectiva de Dios, y cuando tenemos la perspectiva de Dios, hermano, hay dicha en nuestro corazón, hay paz en nuestro corazón, hermano, y nos gozamos de conocer a Dios y de andar en sus caminos. Así que gracias a Dios por esta oportunidad, y esta es la invitación: acerquémonos a Dios confiadamente, y dice la Escritura, Dios también se acercará a nosotros y nos guiará a toda verdad para hacer las cosas conforme a su propósito y a su corazón. Y esperamos, hermanos amados, que la palabra del Señor esté en su corazón y juntos podamos servir a Dios cada día de nuestro existir. Yo les invito en esta tarde, en esta hora, que hagamos esta oración, agradeciendo a Dios porque nos ama de una manera incomparable, agradeciendo a Dios que sus planes son de bien, dice la Escritura, y no de mal, pero nosotros abracemos los planes de Dios y vivamos de acuerdo a sus propósitos. Ahí en su casa, ahí donde está, yo le invito a que cierre sus ojos y hagamos esta oración al Señor y le demos gracias, pero también nos dispongamos a vivir para Él, a entregarle más todavía nuestra vida al Señor y decirle que estamos dispuestos a honrarle con nuestra vida, a que Él moldee nuestro carácter, a que Él moldee nuestro corazón, que queremos ser transformados a su imagen y semejanza. Padre Celestial, en esta hora, Señor, te damos gracias, Dios, por permitirnos oír tu palabra, Señor. En la naturaleza, Padre, en la vida diaria, Padre, en la vida antigua, Señor, hemos visto, Padre, cómo todo está alineado, Señor, a tu propósito. Padre, vemos ejemplos de hombres, estoy seguro también que hay ejemplos de mujeres, Señor, que se decidieron, Padre, a entregar su vida, a vivir para ti, Señor, a dejarse guiar por tu palabra, a dejarse, hermano, instruir por tu consejo. Mucha gente, Padre, oh Dios, se ha alineado a tus planes, Señor, y han cumplido, Señor, el propósito para el cual tú los trajiste a la tierra, Señor. Nosotros, Dios, queremos seguir viviendo, Señor, en tus caminos. Queremos, Padre, conocerte más. Estamos decididos, Padre, a honrarte y a exaltarte en nuestro diario vivir. Padre, estamos, Señor, con las ganas, Señor, con el hambre, oh Dios, de amarte más, Señor, pero sobre todas las cosas estamos también decididos a que tú moldees nuestro carácter, nuestro corazón, Señor, haciendo las cosas que te agradan a ti, pero haciéndolas, Padre, con los motivos correctos, de la forma correcta, Padre Celestial, y sobre todo creciendo, Padre, en nosotros, oh Dios, un carácter que te exalta y un carácter que te agrada, Señor. Usa nuestras vidas para tu gloria, Señor amado, y oh Dios, que nuestras vidas puedan ser luz en medio de las tinieblas, que nuestras vidas puedan, Padre, ser, oh Dios, un foco, Señor, que alumbra, Padre Celestial, a otros, que anima a otros, que motiva a otros, oh Dios, que inspira a otros, Señor, a causa de nuestra fe, a causa de nuestra entrega, a causa de nuestra fidelidad, a causa, Señor, oh Dios, de nuestra obediencia a tu palabra, Señor. Que podamos, Dios, así como David, Señor, impactar a otros también, así como José, Señor, impactar, oh Dios, con un carácter santo a otros, Señor eterno, pero sobre todas las cosas, agradar tu corazón, oh Dios, obrando tú en nuestras vidas y haciéndonos, Padre, y transformándonos a tu imagen y semejanza. En el nombre de Jesús, Padre, te pedimos esto y te damos gracias, oh Dios, por permitirnos, Señor, escuchar tu palabra y acercarnos a ti a través de estas transmisiones. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Dios. Te alabamos y te bendecimos. Amén.
Muchas gracias, Dios les bendiga por su atención y que Dios los prospere en todas las cosas. Gracias, pastor, por ese mensaje que nos motiva a seguir sirviendo, donde el Señor nos respalda, nos sustenta y nos hace recordar que Él nos escogió para realizar un trabajo en su obra. Muy bien, así que nada más les quiero recordar que hoy terminamos o se cerró la serie Sirviendo a tu propósito y vamos a estar expectantes por la nueva serie que va a comenzar el próximo domingo. No te la pierdas, yo creo que viene de Dios y siempre lo que viene de Dios es para bendecir nuestras vidas. Así que bueno, yo nada más quiero terminar con lo último. Quiero terminar con 2 anuncios súper importantes que no quiero que empieces a faltar, sino que apartes tu fecha. Viene la reunión de varones el día viernes a las 9 de la noche. Amén. Todos los hombres tienen que estar ahí, no sé dónde se vayan a ir sus esposas, pero ellos tienen que estar en esa reunión. Así que si sea tu esposo, sea tu cuñado, sea tu papá, sea tu tío, tu primo, mándales el link de la transmisión y juntos vean, o sea, bueno, cada quien en su casa o en su forma, como ustedes quieran, pero ahora sí viene la noche de puros hombres. Así que empieza a pasar mensaje para todos los varones, ¿va? Bien, y te quiero recordar que si tú tienes, durante esta temporada te añadiste o nos estás siguiendo a través de las transmisiones a Manantial de Vida o apenas te estás incorporando y yo te pido que este viernes a las 8 de la noche vamos a tener una reunión a través de Zoom para conocernos, para platicarles quiénes somos, en qué creemos y cuál es nuestra manera de llevar la iglesia. Entonces, nos vamos a estar viendo a través de Zoom. Nosotros vamos a mandar la invitación y solamente le vas a dar clic al link y ahí nos vemos a las 8 de la noche. ¿De acuerdo? Entonces, para todas las personas que apenas están conociéndonos en esta temporada. Bien, pues esto es todo por hoy. Iglesia, que tengas una excelente semana. Oye, no olvides, porque esta semana fue una semana de puros milagros. Yo sé que Dios estuvo haciendo milagros en esta semana. Ya me llegaron algunos agradecimientos, pero nos gustaría que ahí nos pudieras compartir lo que Dios hizo con tu vida en esta semana. Y si no es contigo, con algún familiar o algún conocido. Pero sí, lo que sí sabemos es de que Dios actuó poderosamente, sobrenaturalmente esta semana. Entonces esperamos que sigas compartiéndonos tus agradecimientos y tus peticiones. Nos vemos el martes. Iglesia, bendiciones, cuídate, que el Señor te guarde. Hasta luego.